En la sociedad actual, donde predomina la incertidumbre y donde las certezas no es lo que solían ser, ese tipo de procesos y cambios está afectando también a lo que conocemos como democracia. Se da en niveles muy variados, muy distintos, muy diversos. No es tan obvio como fue el combate entre democracia y no democracia en el siglo pasado. Se da en el tema de la libertad de expresión, se da en el tema de las instituciones. No tanto, aunque sí hay en muchas partes, el último fue en Sudán, golpe de Estado, también en autocracias que utilizan el líder y los partidos y movimientos el mismo sistema democrático para cooptarlo y para destruirlo desde adentro, como fue el caso del chavismo, y lo es todavía, creciendo en la región latinoamericana y no disminuyendo. También se da en lo que se llama las guerras culturales. Sectores que antes estaban protegidos, hoy día comienzan a ser cuestionados. Uno de ellos, donde había total certidumbre y hoy día predomina la incertidumbre, tiene que ver con la infancia, con la niñez, desde las edades más escasas y más cercanas. Es, por ejemplo, lo que ocurre con los niños, donde su comportamiento comienza a ser tratado en forma diversa y diferente por parte del sistema educacional. Antes a nadie se le ocurriría dudar el derecho y el deber de los padres de opinar por sobre la educación de sus propios hijos, sobre todo cuando eran pequeños. Hoy día eso está siendo cuestionado a múltiples niveles. Lo que era educación y en democracia, no en dictadura, pasa a ser adoctrinamiento en muchos lugares. Desde el sistema educacional se trata de establecer una especie de verdad oficial, pero mucho peor es cuando el abuso se comete con los niños. Eso se da en múltiples países, partiendo por los países más desarrollados. Es el caso de Estados Unidos. Debates muy profundos entre los administradores educacionales, entre juntas educacionales electas y los padres y apoderados que reclaman este derecho que le está siendo negado, el de influir en la educación de su propio hijo, tener una opinión en torno al adoctrinamiento del sistema educacional, partiendo la base que hay mucha gente que no tiene alternativa, y por eso el temor de que se le entregue este poder a los padres para decidir con lo que el Estado de impuestos gasta en educación, para que ellos decidan a dónde llevarlo, aceptando el derecho básico que tienen de que al menos en la edad primera sus hijos debieran intentar ser educados como a ellos les importa. Crece en muchos países el tema de cómo educar, e incluso como consecuencia de la pandemia, la cantidad de gente que decidió educar con el sacrificio laboral, por cierto, como siempre, de la mujer, educar a sus hijos desde la casa. Pero el tema de debate es uno muy profundo. ¿Puede la sociedad, puede el sistema educacional predominar por sobre los padres? ¿Puede la ley o el Estado perseguirlos judicialmente si es que reclaman con vehemencia sobre este abuso que se le quiere influir a algo que antes era sagrado? Y para el sometimiento de esta situación se necesita volver a lo básico. Los padres tienen el derecho, tienen el deber, como ha sido siempre así, de recalcar la influencia y de proteger a sus hijos contra intereses no siempre aclarados que intentan buscar otro camino. Esta es una guerra cultural, por cierto, pero es de la mayor importancia. A veces, y ocurre con frecuencia, esto que se origina en Estados Unidos se traslada a otras sociedades,
Pero el principio debiera ser el mismo: el derecho y el deber de los padres, que no puede ser afectado por un Estado o por gobiernos locales o por sindicatos de profesores o por modas o por doctrinas de esta relación que establecen con sus propios hijos, y el deber de proteger de este ataque innecesario a lo que han traído a este mundo. Soy Ricardo Israel en mis comentarios. Si le gustó, suscríbase.